Bien, bueno, buenos días a todas y a todos. Entonces, como es costumbre dentro de esta cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación de la Universidad de Chile, me estamos presentando nos estamos presentando, nos estamos conociendo un poco más, quiénes somos, qué es lo que hacemos, dónde trabajamos, para ver también cómo nos podemos colaborar, cómo nos podemos apoyar, cuáles son nuestras necesidades. Y en el caso particular, ahora de Ana Sasso, de la Universidad del Rey Juan Carlos Enrique, que también estuvo participando en la Universidad del Biobío. También nos va a comentar un poco más sobre su policy brief y la idea es que si quedan alguna duda o pregunta también las puedan dejar hacia el final. Así que muchas gracias, Ana, por querer ser la invitada número o la participante o la obligada número 3 de este encuentro. Así que nada, el micrófono es tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Iván. A ver, bueno, yo soy doctora arquitecta, especializada en urbanismo y sostenibilidad territorial, pero en realidad, con el paso del tiempo, la especialización ha sido más vinculada con el análisis diagnóstico de los sistemas alimentarios urbanos y su planificación. Entonces, yo hice la tesis doctoral allá por el 2015 en España, en Madrid, centrada en alimentarios, pero desde la perspectiva de los espacios agrarios que están en los entornos de las ciudades, ¿no? Entonces allí, ¿no? Mi estudio tenía más que ver pues, con la planificación, con la gestión y con unas figuras de protección y de gobernanza para poder vincular el espacio agrario con la ciudad. Y bueno, eso era un poco como mi expertise, pero cuando en 2016 me mudé a Chile, bueno, pues entendí que la planificación urbana es diferente, ¿no? Que los limitantes, hay una delimitación urbana y fuera no hay unos condicionantes tan vinculantes como ocurrió con la planificación española, entonces me tuve que reconducir un poco y empecé a plantear el estudio de los sistemas alimentarios urbanos, pero la dimensión socioespacial de los mismos, ¿no? Entonces empecé a tratar de entender cómo en Concepción, que era la ciudad donde vivía, cómo nos estábamos alimentando, qué sistemas había, la diversidad, cuál era el análisis de la distribución espacial. Y entonces empecé a entender y a correlacionar esa segregación espacial que existía, ¿no? En las ciudades, ¿no? A vincularla y a relacionarla con esa distribución espacial también de los sistemas alimentarios. Entonces, durante los años que he estado, que han sido 7, 8 años, se ha ido construyendo una línea de investigación que se llamaba Salconce, centrada en la Universidad del Biobío y en Concepción, que iba siendo constructivista, ¿no? Iba generando nuevo conocimiento, entendiendo cómo funcionaban los sistemas. Empezamos a hacer un análisis, sobre todo al principio, de la cuenca alimentaria, es decir, cómo la ciudad tiene esos vínculos invisibles conectándose con territorios que no sabemos dónde están, ¿no? Y entonces empezamos a hacer ese mapeo para poder entender la escala de la mochila ecológica o alimentaria que tenían las ciudades. Y avanzando un poco en el análisis, empezamos a entender o a analizar más, ya con algunos compañeros, la distribución del sistema alimentario urbano en la ciudad, tanto del convencional, es decir, lo que más o menos la gente siempre utiliza, ¿no? Las ferias, los supermercados, pero también estos otros sistemas alimentarios locales que particularmente tenían un interés porque se estaban vinculando con una soberanía alimentaria, con un territorio próximo, y entonces esta proximidad también hizo que toda la línea de investigación, que tuvo varios proyectos de investigación, un fondo de iniciación, se convirtiera en un proyecto de vinculación con el medio, ¿no? Un proyecto de vinculación con el medio para poder entender y diagnosticar de una manera más profunda y vinculándolo con el territorio, entender realmente cuáles eran los problemas y poder generar una respuesta. Este proyecto de vinculación empezó a ser más transdisciplinar, ¿no? Desde el urbanismo se amplió a la política pública y bueno, a profesionales de política pública o académicos y también a otros compañeros que trabajaban en nutrición. Entonces, desde esta mirada que también se configuró como grupo de investigación interdisciplinar, empezamos a tratar de mirar de una forma bastante más compleja los sistemas alimentarios. Y bueno, el resultado final de todo ese análisis con diferentes metodologías de cómo funcionaban las ferias campesinas, ¿no? Cuál era la cuenca alimentaria, cómo estaba funcionando, cuáles eran los problemas del sistema logístico, de los otros sistemas alimentarios locales como redes alimentarias alternativas u otros sistemas locales, ¿no? Que en el fondo estaban utilizando los canales convencionales como la vega monumental, pero que tenían la posibilidad de poder redirigirse.
Y entonces se planteó lo que en su momento se llamó la estrategia, la ESAL 25, Estrategia de Sistemas Alimentarios Locales, que se esperaba implantar en el año 2025 desde una perspectiva supramunicipal, porque veíamos como grupo que, que era muy interesante entender el sistema urbano en su conjunto y cómo algunas comunas en el ámbito metropolitano actuaban más como productoras y otras como consumidoras y poder entender qué relaciones se podrían generar. Bueno, este proyecto acabó en el 2023, se generó todo el marco y el modelo de gobernanza. Era muy interesante porque entiende todo como una especie de paraguas para todas las comunas, pero sí que nos dimos cuenta de que en el fondo, en ese momento la universidad o la región del Biobío no estaba como todavía preparada para asumir este tipo de propuestas. Entonces ha quedado como marco y lo que hemos avanzado durante este último año con el Centro de Estudios Territoriales Interdisciplinares de la UBB ha sido la bajada al Policy Brief bueno, que os había estado comentando que hemos desarrollado, en el cual, debido a que el año pasado no hubo elecciones municipales y cada vez que hay elecciones municipales es necesario plantear un plan de desarrollo comunal, es decir, los Pladeco, pues ¿por qué no plantear las estrategias de la ESAL bajadas a cómo eso se podría integrar ¿no? en los planes de desarrollo comunal desde una perspectiva bastante integral, ¿no? No solamente pensar en la propia cadena alimentaria, cómo se produce, proteger el suelo agrario y cómo llegar a que la gente consuma incluso la cadena de economía circular de residuos, sino también cómo podría permear transversalmente en otros ámbitos, ¿no? En el tema de la cultura y la educación, en la sociedad, cuando se hacen programas de mitigación de la pobreza o de la vulnerabilidad alimentaria, cómo se puede tratar de buscar fórmulas de poder vincularse con productores locales, en la salud, ¿no? No solamente asegurarse de comer en general saludable, sino ojalá también de proximidad. Y cómo la planificación, que en el fondo es como mi de formación profesional, debería darle soporte a todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora acabamos de cerrar el Policy Brief, que estamos esperando a que nos den el registro de propiedad intelectual, y la idea es, pues ahora, terminar de difundirlo para poder dar la oportunidad a primero las comunas de la región del Biobío, que son las que están dentro del marco de la ESAL, pero en realidad cuando se planteó este policy brief ya se planteó con una mirada más nacional, ¿no? De pensar, decir, bueno, efectivamente lo que se recoge en la estrategia está muy ad hoc, ¿no? A la realidad de la región. Sin embargo, al generar la bajada sí que pensamos y recogimos temas de recomendaciones internacionales y de cosas de lógica común que veíamos en otras comunas de otros ámbitos para que pudiese ser útil, ¿no? a otros municipios que quieran emprender pues, este camino, ¿no? De empezar a pensar en una transformación del modelo alimentario que sea pues, más local, más saludable, más sostenible, más equitativo y también más justo. Y en principio, bueno, no sé si queréis que lo presente o que os ponga la portada. Algunas de las personas de la cátedra han participado en una retroalimentación que ha sido súper útil. Y nada, estamos en ese momento de ver ahora cuáles son los siguientes pasos para que ojalá pues pueda ser bien acogido por los municipios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante todo lo que han hecho y también cómo han tratado de llevar esto a este libro, al Policy Brief también para que no quede como flotando, sobre todo en estos cambios municipales y pueda tener una bajada más concreta. Y bueno, como hemos dicho, o sea, como hemos continuado en las veces anteriores, que si alguien tiene alguna pregunta, comentario, opinión, este es el momento, mientras está durando la grabación. Creo que ahí Moisés, el primero que levantó la cámara. Sí, sí, la verdad es que el trabajo de la señora Ana Sasso fue muy interesante y lo otro que tuvo fue muy participativo, o sea, participó toda la comunidad, toda la sociedad civil y mientras duró. Y de ahí hasta ahora no ha habido ni luces, ni nada, ni llamado a reunión, nada. Entonces como que cuando se empieza a dejar el tema como de lado, olvidado, todo el mundo se olvida de la situación, sabiendo la importancia que tienen estos temas dentro de la población saludable. Entonces yo creo que ver que, no sé si ella ir a volver algún día a Chile o ver qué está a cargo para ver en qué está quedando los avances y todo eso, porque es súper importante que seguir ese trabajo, porque para que los municipios tengan igual una plantilla de cómo es
el abastecimiento que hay, la producción local que ha mermado mucho, lo hemos conversado, ya el tema de los campesinos, el envejecimiento de los campos, entonces hay una disyuntiva súper fuerte y lo otro es el bajo consumo de fruta y verdura. O sea, hoy día, este fin de semana, llevamos 2 semanas en la feria que ha sido tremendamente catastrófico, las tarimas quedan llenas con mercadería y los productos son baratos, limón 2 kilos 1.000, naranja 2 kilos 1.000, harto pescado, harto marisco y aún así hay un cambio de hábitos de consumo, justamente porque como nos estamos dando el esclavo en la cercanía con la gente, en los horarios para que la gente pueda abastecerse, entonces todo eso se estaba viendo en ese proyecto y lamentablemente quedó estancado. Ha sido una pena porque no hay nuevos insumos como para presentarle propuestas tanto al gobierno como al Estado para que generen ese tipo de políticas públicas para que la población pueda volver a comer más sano. Porque lamentablemente otra vez estamos liderando a nivel latinoamericano la obesidad infantil, por eso se va a crear este web para las nuevas ferias, porque la obesidad en niños ha crecido sobre todo. Entonces, y eso nos preocupa mucho porque un niño que es obeso va a ser un adulto obeso. Y eso, todos sabemos las consecuencias que tiene eso y los ataques cardíacos de los niños que están siendo hoy en día más jóvenes que antes. Un género que antes era gente adulta, ahora ya no respetada. O sea, niño, adolescente de la edad que tenga. Entonces, sería bueno volver a retomar esos proyectos que siguen dando para adelante y que no se queden cuando no está la persona que está encargado, que quede alguien a cargo para seguir trabajando. Eso, Iván. Sí. Totalmente de acuerdo en el sentido de que se desmonta, se acaba el proyecto, se desmonta el equipo, lo que sí que queda es dentro de la línea de trabajo, ¿no? Vimos que la posibilidad de la implantación a escala supramunicipal, el área metropolitana todavía no está madura, no está consolidada, y por eso de ahí la bajada a la escala municipal. Los policy brief y trabajar directamente con la Asociación de Municipalidades, con los municipios, con las comunas, vamos, y con las municipalidades para que sea a la escala comunal la potencial aplicación para que eso siga. Ese era un poco el objetivo. También avanzamos en el sentido del año pasado de repensar el modelo de la propia universidad, ¿no? Que al final la universidad tiene un volumen de alumnado que tiene un impacto importante. Entonces hemos ido como trabajando en esas dos líneas porque veíamos que la institucionalidad digamos que no conseguíamos que calara, que sí que venían el MinSal, ¿no? Venía el Minagri, etcétera, pero no conseguíamos cuadrar. De hecho, ahora hace poco han estado, por ejemplo, revisando el plan metropolitano de Concepción. Estuve en agosto en unas jornadas y era, bueno, ¿y cómo podemos proteger el suelo? No, esta no es la escala. Bueno, pues entonces el plan regional, no, es que tampoco es la escala. Bueno, entonces, ¿dónde podemos empezar a plantear la posibilidad de delimitar suelos que tienen que estar protegidos, ¿no? Entonces, pues eso, nos dimos cuenta que había que bajar a un nivel de subsidiariedad más bajo y poder hablar directamente con los municipios y que ellos sean los que quieran implicarse en el tema. Gracias, Ana y Moisés. Lorena también tenía la mano levantada. Sí, bueno, también agradecer la presentación de Ana, súper interesante el trabajo de ella, bueno, que ya lo conocemos hace rato. Y mi preocupación también iba como un poco en la línea de lo que planteaba Moisés. ¿Y ustedes cómo ven? Porque la continuidad de estas cuestiones, claro, los proyectos parten, estudian, proponen, y luego los académicas, nos vamos de ese espacio. A mí siempre me preocupa mucho eso. Y a veces dejamos inquietudes, pero no necesariamente cambios profundos. ¿Dónde ven ustedes que es el espacio de acción? Entiendo que ustedes están planteando que es a nivel de la Asociación de Municipalidades y por lo tanto de las municipalidades, pero yo me pregunto si acciones de este estilo no deberían ser más nacionales, dada la estructura que tiene nuestro país e incluso con respaldo legal, permitiendo la continuidad de los cambios gubernamentales, tanto de nivel local como de nivel nacional, porque viene otro alcalde con otra idea genial, abandona lo anterior, o otro presidente o presidenta con otra idea y abandona la anterior. Si ustedes hicieron algún análisis como de gobernanza para poder avanzar? Sí, Y, estuvimos, bueno, bueno, más con sobre todo, sí que estuvimos haciendo un análisis de cómo estaba la política a escala nacional, ¿no? Con diferentes entrevistas y también a escala regional. Y sí que veíamos que
las cosas eran súper fluctuantes. Por ejemplo, en el INDAP, ¿no? La bajada de la aplicación, de cómo cada uno de los PRODESAL aplica determinados temas, a pesar de que sí que se promueven las ferias campesinas, sí que había bastante subsidiariedad, ¿no? Entonces era todo bastante complicado, difícil de implicar, ¿no? a estas entidades regionales que tienen su agenda y tal. Entonces, planteamos esa escala supramunicipal que nos parecía muy interesante porque trataba de tener una mirada integral y no plantear no arrancar de un chihuayante en un contexto muy metropolitano o de un walkie, ¿no? Y al ver que eso era difícil de escalar, ¿no? Ahora hemos decidido bajar. En algunos casos, baja un piloto, una comuna arranca, funciona y puede ser replicable, entonces el Estado lo ve y de repente se interesa. Entonces, claro, piensas, bueno, pues vamos a probar hacia abajo, ¿no? A ver si conseguimos que alguna comuna, si es cierto que previo a las elecciones había un par de comunas bastante afines a estas miradas, ¿no? Una Santa Juana que tenía una alcaldesa con una mirada, entender bastante el municipio desde su perspectiva rural o un Curanilahue, que ahora no están, bueno, pues habrá que buscar otras alianzas. El Centro de Estudios Territoriales, al cual yo sigo asociada, no estoy cuerpo presente, pero sigo asociada, tiene muchos trabajos vinculados con la Asociación de Municipalidades y entonces entendemos que esa agrupación, que sí que es a esa escala, ahora es el momento, ¿no? En el que, o sea, es como el espacio en el que podemos trabajar ahora. Si es escalable, ojalá, ¿no? Y mi idea es seguir apoyando este trabajo desde aquí para poder seguir viéndolo, pero digamos que los dados ahora están echados y hay que hacer el trabajo de poder contar, difundir, sensibilizar, encontrar el punto en el cual poder empezar a trabajar de verdad. Muchas gracias. Creo que hay una última palabra de Susana. Ya escucharon la última palabra. Sí, Nos puso fue una al tiro ahí, nos indirecta. marcó, nadie más puede levantar la mano. Bueno, si hay más palabras, No, igual se primero que pueden nada, hacer. no, ya dijiste ya. No, agradecer a Ana, yo creo que es muy inspirador y por lo menos desde el trabajo que nosotros estamos haciendo desde el bosque, es como por fin hay alguien que diciendo que estamos, igual sentimos que estamos con una banderita medio solo acá en Santiago en el bosque, pero al haber leído el documento fue muy esclarecedor y como permite también, lo veo desde alguien, de alguien que está intentando hacer algo, entonces como la retroalimentación en el sentido de que fue muy útil como ir ordenando, estamos esperando ya la versión para poder difundirla más a nivel del municipio, yo creo que, y también la duda que planteaba Lorena, ¿por qué no escalarlo más? Pero me hace mucho sentido lo que tú indicas de, lamentablemente, bueno, muchas de las problemáticas sociales expuestas por los movimientos sociales o desde la ciudadanía. Yo creo que esto mismo pasa en este caso puntual. Así necesitamos mostrar un modelo de funcionamiento que funciona bien a nivel local y cómo ese modelo puede escalar más a nivel ya regional y nacional. Y ahí Sí. yo creo que la apuesta que nosotros estamos haciendo en el bosque es un poco eso, así que agradecer, creo que es importante avanzar hacia mostrar prácticas concretas a nivel local. Y claro, lamentablemente está sujeta a los alcaldes que van cambiando cada 4 años, que si el alcalde logra dimensionar y entender la problemática y la complejidad de la problemática y también el desafío es cómo uno va embarcando y sumando a diversidad de departamentos y sectores dentro de un mismo municipio. Nosotros ahora recientemente acabamos de integrar a la gente de innovación y emprendimiento, sobre todo el tema para ver el tema de los proveedores, para compras públicas, que uno dice, ¿qué tiene que ver innovaciones? Bueno, los logramos meter y también la gente de urbanismo, el departamento de urbanismo del municipio ya se sumó a la mesa porque entiende que necesitamos también de la planificación urbana para generar sistemas alimentarios saludable y sostenible. Así que muchas gracias, Ana, por compartir tu Bueno, experiencia y y lo tu bueno es que trabajo. en La Pintana ya tenéis ganado que hay una parte de suelo agrícola urbano que está Está al protegido, lado. Y que está al es lado del bosque. de los pocos sitios de Chile en los cuales se consiguió incluir y mantener, ¿no? Como espacio protegido. Así que ahí ya tenéis algo ganado y el de planificación tiene que estar. Completamente. Bueno, sí. Yo creo que además, por ejemplo, está la Asociación de Municipios de Ciudad Sur, que es un conglomerado de municipios. No necesitamos abarcar todo, sino como quizás vamos avanzando desde esa línea también. Sí. Así que muchas gracias.
Bien, bueno, muchas gracias Ana nuevamente. Muy interesante todo lo que ahora se reflexionó también de cómo darle también más sostenibilidad. Y yo creo que parte de lo que sale también en ese documento lo vamos a tomar en lo que se viene con el tema del Valentín Letelier y con este tema de las gobernanzas institucionales que habíamos hablado, por ejemplo, en la Universidad de Chile, o en otros espacios para la transformación de los sistemas alimentarios. Así que nada, este video, para quien quiera visitarlo, va a estar en el YouTube de la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación y también se lo vamos a compartir por este medio. Voy a dejar de grabar porque